Hola, feliz noche, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Gracias, Mónica. Lo que pasa es que tengo un enredo acá. No más que veo a Mónica y por alguna casualidad no veo las diapositivas que estoy compartiendo. ¿Ustedes ven la diapositiva? No sé si esperamos 2 minuticos, 3 minuticos, 4 minuticos que se incorporen más porque hasta ahora nomás que hay 6. No sé qué ingresar. Ya se me escucha. No, ya se me... Es del cero. No estoy ahí en cero. ¿Qué están escuchando esto? Enseñar. Como se está yo estoy por aquí. Aquí también viene solo falta por ahí. Falta por ahí. Dale en esta. Que ahí para que ya está conectado. Roblox Player. Hay alguien que está utilizando un teléfono Huawei P10 Lite. Tiene el micrófono abierto. Gracias. Por alguna casualidad, ustedes intentaron por la plataforma. De verdad que por acá por Zoom ando como medio perdido. Encuentro el chat acá.
Denme 2 minuticos porque no encuentro acá, o sea, no intento verles a ustedes, o sea, compartir lo que estoy compartiendo con ustedes, pero no doy, no me siento cómodo con este Zoom. Lo que veo es como las cámaras de ustedes y no encuentro el chat para poderlo leer, ni las diapositivas que intento mostrarles. Viviana, por favor, ¿puedes cerrar el micrófono? Gracias. Bueno, ahora voy a dejar esto por aquí. Confírmenme algo. ¿Se ve la diapositiva ahora? ¿Se ve? Bueno, vamos a hacer un breve recuento para comenzar acá. ¿Qué fue lo que conversamos la última vez que nos vimos por acá o estuvimos acá en sincronía? Estuvimos conversando sobre cómo formular el título. Ok, vamos a ver. Cómo formular el título, algunas recomendaciones para formular el título, igual para redactar algunos objetivos, las fórmulas sugeridas para redactar objetivos generales, objetivos específicos, y quedamos allí. La clase de hoy consiste en conversar con ustedes sobre los mitos y los errores más comunes que se cometen a la hora de elaborar un trabajo de grado, un trabajo de investigación.
Cierto, eso era lo que teníamos programado para ahora, eso fue un breve recordatorio. En vista de que la semana pasada la plataforma tuvo dificultades y hasta donde sé, yo en verdad no revisé si el día de hoy podía funcionar, yo reprogramé en conjunto con la coordinadora este encuentro y también modifiqué la fecha de entrega de la actividad, porque es que si no íbamos a tener el encuentro sincrónico, me parecía deshonesto de mi parte de que tenían que entregar el trabajo. ¿Ok? Entonces, yo ajusté la fecha para hoy, también moví la fecha, si mi memoria no me falla, para el día domingo, para que entreguen el primer trabajo con las premisas que están en la plataforma. ¿Cierto? ¿Tienen claras las premisas de la actividad del eje competencia 1? No, la verdad que no. Les leo, es fue una pregunta. Ok, entonces antes de comenzar aquí a disertar sobre los errores más comunes y los mitos en la construcción del trabajo de grado, voy a buscar aquí para ver si les comparto otro documento. Sigo acá en línea, estoy buscando acá un documento que les quiero compartir. Bueno, entonces acá tenemos entre los mitos en la elaboración de trabajo de grado, tenemos como primer mito que se debe emplear un esquema obligatorio para la elaboración de la tesis o de proyectos de investigación. Eso es totalmente falso, porque eso va a estar sujeto a lo que los investigadores quieren proponer. Sin embargo, hay intentos de algunas instituciones universitarias por lograr una uniformidad en los trabajos, es decir, unificando criterios entre asesores, evaluadores, partiendo del hecho de que la investigación científica e intelectual es un proceso eh, que, como para no perder el control, intentan establecer un esquema sugerido. De hecho, establecen unas normas, las bibliotecas establecen unos parámetros y le dicen al estudiante, le dan como una receta, una fórmula. Esto es así y esto, si no lo haces así, no está bien hecho. Olvidando de que el proceso de investigación científica debe ser se le debe dar libertad a los investigadores para que fluya su creatividad y para que sean capaces de proponer a la ciencia los nuevos conocimientos. Aquí alguien me escribió, a ver, y dice, hola, buenas noches, perdón, pero no se escucha. Eliezer me dice que no se escucha. ¿Será él o seré yo?
porque la verdad es que no tengo ni idea. Yo no tengo retorno acá para saber si me escucho o no. De hecho, no sé si estaba hablando solo. Alguien que me confirme si se escucha, por favor. Bueno, si Mónica me escucha, supongo yo que el resto sí, y que quien no me escuche, la dificultad es propia de interna. Gracias, Viviana, también por responder. Bueno, entonces tenemos que el otro mito en la elaboración de trabajos de grado, yo les recomiendo, perdón, para continuar con este mito, yo les recomiendo que ubiquen en la UCC, en la Universidad Cooperativa, ya sea en biblioteca, sea a través de coordinadoras, si ellos tienen un formato o un protocolo establecido para presentar los proyectos de investigación. Yo creo que no, no se tiene como una manera de darle libertad al estudiante de que pueda proponer. Sin embargo, hay unos elementos establecidos, unos elementos mínimos establecidos por la UNESCO y por algunos autores que recientemente y en las últimas 2 décadas han intentado como establecer un formato. Uno de ellos fue John Best por allá en el 82 y te da unos elementos. También Kellinger por el 2002. Y por último, los investigadores mexicanos Hernández, Fernández y Batista en el 2006 proponen un esquema de investigación. Sin embargo, como les manifestaba, las instituciones colocan o tienen un protocolo y tienen unos reglamentos internos donde dice que un trabajo de investigación tiene unas características mínimas o unos elementos mínimos que deben presentarse. Eso es importante que lo confirmen. Sin embargo, yo les puedo decir propiamente que no es recomendable. El amigo Eliezer tiene el micrófono abierto. Entonces, me da un ruido allí de retorno. Por favor, cierra el micrófono. Gracias, Elise. Entonces vamos al segundo mito. ¿Ok? Y el segundo mito reza que no está permitido la utilización del verbo conocer en la redacción de objetivos de investigación. Es muy común escuchar y ver a directores de investigación, incluso a profesores jurados reconocidos, decir que el verbo conocer no está permitido porque asocian el verbo conocer con un objetivo instruccional o con un objetivo de aprendizaje. Pero hay algunas precisiones que se tienen que hacer, ¿no? Con los objetivos de investigación y con los objetivos instruccionales. ¿Okay? Y el objetivo, por ejemplo, de aprendizaje, de instrucción, permite generar acciones. En cambio, el de investigación lo que busca es contestar o dar solución a un interrogante o a un problema. Entonces, allí el verbo conocer no está implícito. La gente piensa que dice, bueno, pero es que si el verbo es de investigación, ¿cómo vas a preguntar conocer si la investigación produce conocimiento? Entonces, en parte es cierto, pero es que en las taxonomías, en las distintas taxonomías de los objetivos, el verbo conocer aparece categorizado y aparece en un nivel de pensamiento. Y no hay nada no hay una regla, no hay una norma que diga que lo prohíba. O sea, no hay nada escrito que diga no se puede usar. Y no es por la creencia de algunas personas que consideran que el verbo no se debe utilizar. Y eso no es un mito, de verdad es un mito. El verbo conocer existe y se puede utilizar
tanto para objetivos instruccionales como para objetivos de investigación, como para objetivos de intervención. ¿Okay? ¿Sí me estoy explicando hasta ahora en estos dos mitos? Ok, gracias, Mónica. Hay un tercer mito, el cual se cree que los proyectos de investigación y los trabajos de investigación deben redactarse en tercera persona o en modo impersonal. Si bien es cierto, lo que se busca es un lenguaje formal, perdón, con estricto rigor científico y académico, se estila en redactar en terceras personas y no utilizar pronombres personales por el carácter subjetivo que eso implica o que le imprime a la redacción. ¿Okay? Pero en la actualidad, ya a estas alturas, en el pleno siglo XXI, en el año 2019, casi 2020 ya, en la segunda década de este siglo, de este milenio, entonces nosotros podemos decir que está como fuera de foco, como desactualizado, porque es que el investigador en ocasiones y en las ciencias sociales más hace parte no solamente como sujeto que conoce, sino también como objeto que puede ser conocido. Hay algunas instituciones a nivel universitario que es exigencia redactar en tercera persona. Pero eso no es una camisa de fuerza, no quiere decir que en algún momento se diga un nosotros o un y no un ellos o un aquellos. Entonces, ¿por qué es importante el cumplimiento de las reglas gramaticales y el estilo de redacción? Obviamente es algo muy personal, muy de cada quien. Entonces, yo soy de los que creo que no existe ninguna razón de fondo en adoptar como una manera de redacción en tercera persona o de manera personal. Ese criterio, y les invito a que lo tengan en cuenta, ese criterio lo tienen que consultar con el director que les toque o que ustedes elijan para terminar de construir su trabajo de grado. ¿Okay? ¿Qué considera él? Es muy importante que existe esa confianza, esa empatía y esa necesidad de conocer con los directores de cada uno de ustedes este tipo de aseveraciones. Mire, profe, ¿de verdad es obligatorio redactarlo en tercera persona o puedo tener mi propio estilo de redacción que me recomienda? Eso es importante que lo conversen con sus directores en su momento, ¿no? Para evitar de que correcciones vayan y correcciones vengan por el modo personal o impersonal de la redacción. ¿Okay? Otro de los mitos que ha tomado mucha fuerza en estos últimos 5 años debido a la actualización de las normas APA es que las notas al pie de página no se deben usar porque son obsoletas. ¿Okay? Y eso es un mito porque eso es dependiendo del tipo de norma que usted utilice. Si bien es cierto, si la universidad les dice, bueno, vamos a trabajar con normas APA de edición 6, las normas APA limitan el uso de las notas al pie de página. Lo limitan, pero eso no quiere decir que no puedan incorporarse las notas al pie de página como una manera de hacer una aclaración fuera del texto. ¿Ok? Porque eso te permite aclarar aspectos sin alterar la continuidad, coherencia y cohesión de los enunciados. Te permite, claro está, localizar de manera inmediata los datos completos de la obra. ¿Okay? Y no se crea confusión en caso de apellidos iguales si existieran dos o más autores que tengan el mismo apellido. Eso es muy importante. ¿Okay? Entonces, si hay que hacer una nota al pie de página y ustedes lo consideran conveniente, yo creo que es bienvenido. Y si hay alguien que les dice lo contrario,
ustedes pueden manifestar de que, bueno, que eso no hay nada que lo prohíba. La norma APA no lo prohíbe en realidad. Limita el uso, es decir, deben ser lo menos posible, pero no las prohíbe en su totalidad. Hay un micrófono abierto. El de la amiga Jacqueline. Bueno, se salió. Otro de los mitos es que si no se formulan hipótesis, no hay variables de estudio. ¿Okay? Eso es un mito. Por ejemplo, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, no se estila trabajar con hipótesis, sino con preguntas de investigación, con problemas, se trabaja con objetivos. Y ya sea que trabajes con hipótesis para someterlas a falseación, como establece Popper, o no, o con objetivos, la investigación siempre delimita su variable, porque la variable viene del título. Hay la amiga Jacqueline y hay alguien que tiene un numerito que es la clave, el 032238, tiene el micrófono abierto y me genera ruido. Así que por favor les invito a que cierren el micrófono. La amiga Jacqueline. Hay quienes trabajan los proyectos de investigación, incorporan hipótesis, incorporan objetivos e incorporan preguntas. Y créanme que eso no es del todo bien. Tú puedes trabajar con preguntas y con los objetivos intentar responder esa pregunta, obviamente, pero no es necesario, de hecho es incongruente incorporar hipótesis como una manera de copiar netamente el positivismo puro de estas ciencias puras, de estas ciencias exactas, donde ellos establecen una hipótesis y la someten a comprobación para negarla o afirmarla, afianzar a través de sus teorías. Pero en las ciencias humanas no es bien visto, no es muy correcto colocar hipótesis, pregunta y objetivo. Yo les recomiendo, siguiendo en sintonía con lo que le manifesté el encuentro anterior, es elaborar una pregunta que es una vaguedad inicial, que es algo que quieren conocer o hay un vacío de conocimiento allí, y ustedes proponen unos objetivos para intentar responder esas preguntas. ¿Okay? Creo que es de esa manera. Entonces, por tanto, yo no recomiendo trabajar en esta área del saber con hipótesis, ¿okay? Porque es que son muy vagas. Alguien que va a trabajar con niños, entonces me dice, los niños consumen droga o los niños no consumen droga. De verdad que eso es una hipótesis que no genera mayor duda, mayor incertidumbre como para hacer factible un proyecto de investigación. ¿Okay? Entonces, creo que generando una pregunta de cómo o cuáles son las estrategias para prevenir el consumo de drogas, están más enfocados y proponer objetivos que te permitan construir y lograr y es eso, construir conocimientos de cómo prevenir ese fenómeno, ¿no? Entonces, no es con una hipótesis de si las consumen, las consumirán o no las consumirán. Creo que el lado de las ciencias humanas y sociales no es lo que mejor encaja. ¿Okay? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me explico? Okay, gracias. Hay otro de los mitos, es un mito de que el problema de investigación siempre está referido a dificultades, inconvenientes o situaciones negativas y desfavorables. ¿Okay? Los problemas científicos no necesariamente ni primeramente son problemas de acción, sino de conocimiento. ¿Okay? Hay lagunas, hay vacíos de conocimiento que se convierten en un problema. ¿Okay? Y
no necesariamente es algo que está causando daño o malestar o somete a condiciones adversas a una comunidad. ¿Ok? Eso es importante. Evidentemente hay gente, hay personas, hay investigadores, hay profesionales que te dicen que el problema de investigación debe ser redactado en negativo. Debes establecer causas y las consecuencias de ese hecho que está afectando a la comunidad X o al grupo Y o a cierto número de personas. ¿Okay? Eso hay que tener mucho cuidado, porque tú no puedes tener unas dificultades a nivel, que afecten este grupo que es objeto de estudio, pero sin embargo pueden haber algunos vacíos del conocimiento, pueden haber allí unas lagunas que necesitan ser llenadas, que necesita conocerse para poder subsanar a nivel de conocimiento lo que está faltando. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que hay una dificultad, que hay allí algo, hay algún inconveniente, hay allí una situación una situación adversa que someta a los participantes a condiciones de vulnerabilidad o de daño. ¿Sí? Otro de los mitos es que necesariamente debe formularse un solo objetivo general y varios objetivos específicos que se deriven del general. ¿Okay? Yo lo manifestaba el encuentro pasado. No hay una fórmula que diga es un objetivo general y 3 específicos o 4 específicos, porque todo depende del grado de profundidad que los investigadores quieren imponer, imprimir a su trabajo. ¿Ok? Entonces, allí hay que tener mucho tacto con lo que establecen los parámetros que establece la universidad en función de cuántos objetivos deben establecerse y cuántos específicos. ¿Okay? Incluso hay autores que afirman que pueden plantearse más de un objetivo general. ¿Okay? Autores como Méndez por allá en el 2001 plantean que no se puede hablar de un número determinado de objetivos, porque depende del alcance y de los propósitos del estudio y del criterio del investigador. Entonces, dependiendo del autor, ustedes deciden. En el año 2006 hay otro autor que se llama, es apellido Sabino, ¿okay? Que incluso manifiesta que puede haber un objetivo general y varios específicos, o no pueden haber específicos. ¿Okay? Porque todo depende de lo que el investigador quiera conocer y el grado de profundidad en cada uno de esos objetivos. Para que lo tengan en cuenta allí también, que hay gente que les va a decir, mira, tienes 2 objetivos específicos, eso está fallo. Oh, no, mira, tienes 7 objetivos específicos, eso está muy largo y es muy complejo y tiende a confundir. Allí tienen que fortalecer su discurso y sus argumentos con autores que sustentan estas posturas y deben manifestar, mire, la verdad es que yo considero que con un objetivo general y 2 específicos puedo dar respuesta a la pregunta de investigación que me he planteado. O por el contrario, mira, yo considero necesario un nivel de profundidad bien interesante que me permita esclarecer la pregunta que me he formulado y que permita llenar el vacío de conocimiento que quiero llenar con este trabajo de investigación. Ya sea que para que hayan poquitos o para justificar que hayan bastantes, deben siempre buscar como el argumento porque siempre va a haber alguien que va a intentar manifestarle lo contrario. ¿Okay? Otro de los mitos, y que esto es de verdad que es muy complicado, es que cada una de las secciones o capítulos del trabajo de grado debe tener una extensión determinada o número de páginas preestablecido. Hay quienes dicen que si el planteamiento del problema no tiene 7 páginas, eso está mal formulado. Quien no tenga 50 páginas en el marco teórico está fallo. Eso de verdad es atroz, eso es un mito, no crean en ese tipo de cosas. De pronto, para efectos de lectura o para efectos de control, algunos docentes dicen, mira, la introducción la haces en 2 páginas, los objetivos los haces en 1 página y el planteamiento del problema solo 3 páginas. Quien les manifieste eso
Es por una cuestión de control, porque puede tener muchos estudiantes y está limitado para leer tantas hojas. Hay estudiantes de pronto que su estilo de redacción les permite incorporar mucho texto y por tanto se hacen largas. ¿Okay? Eso es un tema de control, pero no es una regla. ¿Okay? El hecho de que alguien que hable de un planteamiento del problema, como por ejemplo el VIH, puede plantear el problema en 7 páginas, por decir, pero hay alguien que habla del problema de el consumo de drogas, de sustancias psicoactivas y te lo manifiesta en 2. Y eso no quiere decir que uno esté fallo y que el otro esté correcto. Hay que ser muy cuidadoso con eso cuando uno les dice o alguien les diga, no, mira, si no es, necesito 4 páginas de esto. Entonces, nada, si usted la puede hacer en 2 y redacta de manera coherente sus ideas y puede ser claro manifestando en 2 páginas, son 2 páginas, no tienen que ser necesariamente 7. Sí me explico con esta situación, con esta, de pronto estos mitos que se le pueden presentar o que pudieron haber escuchado en algún momento. Bueno, gracias por responder. Ahora, muy rapidito, vamos a hablar ahora de los errores más comunes. Hay errores de forma y hay errores de fondo en la construcción de los trabajos de grado y los invito a que lo tengan en cuenta. Hay que tener muy presente y es muy común encontrar estos errores. ¿Ok? Yo se los voy a manifestar, les voy a socializar unos cuantos de lo que mi experiencia investigativa y lo que algunos autores editoriales siempre han considerado los errores más comunes que pudiera cometer un estudiante a la hora de elaborar un trabajo de investigación. Pudieran haber muchos más, ¿ok? Y hay otros que incluso ya pudieran haber sido superados, pero nunca va a faltar alguien que por desconocimiento pueda caer en este error. ¿Okay? Uno de ellos es la correspondencia entre la formulación del problema y el objetivo general de investigación. ¿Okay? Yo les manifestaba incluso que para evitar este error yo les socialicé una fórmula donde la misma pregunta es el mismo objetivo, pero con un verbo en infinitivo y quitando la opción de la pregunta, retomando la sincronía pasada. Así se evita este error, porque hay, por ejemplo, gente que quiere conocer cuál es el nivel educativo de un grupo de estudiantes y se formulan como objetivo general establecer estrategias de enseñanza-aprendizaje para fomentar la lectura crítica. Uno no termina de entender qué tiene que ver una cosa con la otra y cómo con ese objetivo intenta responder la pregunta. ¿Sí? Entonces hay que tener mucha coherencia y debe haber una estricta lógica concordante entre el título, la pregunta y el objetivo. ¿Okay? Eso es sumamente importante, porque cuando un evaluador o un jurado va a realizar un trabajo de investigación, lo primerito que te va a mirar es el título, si corresponde con la pregunta y si se corresponde con el objetivo general. Si encuentra allí dificultades, tengan la plena seguridad que ese trabajo va a llevar muchas correcciones y va a llevar mucho palo, más que una gata que se come el kilo de carne de la mesa. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay otro error muy común. ¿Okay? Y esos errores, uno de los errores más es citar autores de manera continua y excesiva sin emitir algún comentario en específico. ¿Ok? Hay quienes dicen, hay autores, hay profesores, tutores, directores que proponen, por ejemplo, no, que tienes que tener mínimo 40 citas. Hay editoriales incluso que te dicen, mira, necesito que tengan 45 como promedio, 45 referencias o citas en el documento. Yo considero que es necesario si fuera netamente positivista el trabajo, es decir, donde usted intenta comprobar teoría y establece un estado del arte, un marco teórico bien robusto con la intención de poder establecer luego las comparaciones necesarias para llegar a conclusiones.
La dificultad de este error está en citar de manera indiscriminada y no emitir un juicio, no decir para qué estás utilizando o citando ese autor. ¿Ok? La abundancia de citas de autoridades no determina la calidad del trabajo. Al contrario, en ocasiones se torna difícil la lectura porque si no utilizan los conectores adecuados para enlazar las ideas de unos y otros, genera confusión. ¿Ok? Y revela, o sea, esa etapa de los estudiantes que simplemente se limitan a tomar nota. ¿Ok? Yo soy de los que creo que un trabajo de investigación implica un esfuerzo creativo. Es decir, lo que el estudiante lee, lo que el estudiante observa, lo que el estudiante piensa, lo que el estudiante es capaz de organizar de acuerdo a sus ideas y su estructura mental, más las pautas de su director, y él puede proponer y no limitarse simplemente a compilar citas y citas de lo que dijo otra persona. ¿Ok? Porque eso se convierte en el eterno copy y pega sin emitir ningún juicio. ¿Ok? Otro de los errores comunes es incluir en el marco teórico una larga lista de definiciones tipo glosario. Es decir, usted va a hablar de violencia familiar y entonces comienza, violencia es una cosa, familia es otra cosa, género, incorporan allí el enfoque de género y comienzan, puño es esto, un pellizco es esto, una mirada es esto, la violencia psicológica es aquello y comienzan a definir. Eso es un error. Eso es un error que yo les invito a que no cometan en la construcción de sus trabajos. Se debe formular un marco teórico robusto, pero con teorías que sustenten la variable de estudio y no un glosario. ¿Okay? Y un error que es bastante castigado en la actualidad es hacer una referencia, una cita de un autor y no colocarlo o omitir su colocación en las referencias bibliográficas al final del trabajo. Eso es un error que hoy en día se paga muy caro porque constituye plagio. Entonces, todo lo que se cita en el documento, todo, absolutamente todo lo que se cita en el documento, un autor y un año, debe aparecer en la referencia bibliográfica. Es importante que no omitan ninguna, porque al omitir solamente una, el trabajo automáticamente lo devuelven, solo por una, porque una constituye plagio. Sí estoy siendo claro con esto y el énfasis está quedando claro. Ok. Otro de los errores más comunes es que los objetivos específicos no se derivan del objetivo general. Muy similarmente, cuando usted tiene una pregunta y el objetivo general no se adecua, pasa con que tiene un objetivo general bien establecido, pero los objetivos específicos no contribuyen a responder al objetivo general. Eso es un error. ¿Okay? Yo lo manifestaba en el encuentro pasado. Usted se establece un objetivo general y tiene que documentarse, tiene que ir a leer la bibliografía para que pueda establecer a través de las teorías y de los postulados teóricos, dimensionar qué se tiene que medir para poder responder a la variable que se plantearon en el objetivo general. Que si usted no se documenta y lo hace así al azar o lo hace por según el estado de ánimo, usted puede tener errores y puede apuntar a objetivos que no le van a ayudar a conseguir su objetivo general y por tanto no van a ayudar a responder a la pregunta y la investigación se va por un caño. Entonces, ojo con eso, ténganlo muy claro, tengan muy presente que los objetivos específicos deben contribuir a responder al general. No se debe replicar el mismo general en uno de los específicos, es decir, el objetivo general y cómo intentan conocer algo, no lo deben poner de manera directa en el específico, deben desmenuzarlo, deben descomponerlo en partes más sencillas que luego para responderlas, porque luego respondiéndolas por separado puedan responder al objetivo general en su conjunto.
Otro de los errores más comunes es que las conclusiones no guardan relación con la pregunta y con el objetivo. Entonces concluyen allí un montón de cosas que no dan respuesta a la pregunta. Si usted se está formulando una pregunta y establece unos objetivos para intentar responderla, evidentemente en sus conclusiones tiene que dar respuesta a esa pregunta, porque si no, no está haciendo nada. ¿Ok? Y las conclusiones van en función de cada uno de los objetivos, es decir, usted se planteó 3 objetivos, debe elaborar conclusiones por cada uno de los objetivos, luego al general y a la pregunta. Es decir, en función de eso va como de un pensamiento muy básico, va diciendo, bueno, el objetivo 1 se concluye esto, el objetivo 2 se concluye esto, luego en el objetivo general se establece esto, y para dar respuesta a la pregunta también argumento. ¿Okay? No pueden quedar aislados. ¿Okay? Otro de los errores más comunes es que se proponen o se plantean objetivos muy ambiciosos o que no están al alcance de los investigadores y pueden llegar a ser incumplidos, y eso es un error. Si usted se propone unos objetivos, debe cumplirlos. Si no, no se los propongan. Mayoritariamente el error se deriva es por una mala redacción o formulación de objetivos. Y entonces no se cumple. Por ejemplo, si usted dice fomentar hábitos saludables de vida para evitar la obesidad en hombres, usted puede fomentar hábitos saludables, pero no puede evitar que haya obesidad. Si usted se lo formula así, y yo veo, y yo cuando esté revisando y yo pregunto, y usted me trabajó en la universidad cooperativa o en la fundación donde trabaja y yo veo un gordito, yo digo, bueno, pero a usted no le funcionó, porque usted dice aquí que está fomentando hábitos saludables para evitar la obesidad, pero aquí hay unos cuantos obesos. Esto no tiene aquí ningún sentido. ¿Ok? Y eso pasó ¿por qué? Por una mala redacción del objetivo y que el investigador, por su propia responsabilidad, puso en manos de otro el alcance de dicho objetivo. Los objetivos deben ser planteados en función del alcance que tiene el investigador en cuanto a pertinencia y en cuanto a factibilidad para poder llegar a él. Pero no pueden, o por ejemplo, establecer estrategias para evitar el consumo de droga. Mira, tú puedes plantear lo que sea, pero no creo que logres evitar el consumo de droga. ¿Okay? Puedes minimizarlo, sí, pero no depende de ti que eso se acabe o no se acabe. Sí, sí estoy siendo claro con esto. Okay. Otro de los errores más comunes es la contradicción entre las ideas planteadas. Es decir, usted debe utilizar autores y debe hacer su estilo de redacción de tal manera que pueda enlazar y conectar unas ideas con otras. Y si hay argumentos que se oponen, deben ser bien sustentados. Por ejemplo, hay autores, yo voy aquí a nombrar un fenómeno que se llama resiliencia, ¿no? Y hay autores que te hablan de palabras claves de la resiliencia, y otros autores que te hablan de competencias de la resiliencia, hay otros autores que hablan de factores resilientes, hay otros que hablan de pilares de la resiliencia. Y hay ideas comunes entre ellos, pero también hay ideas opuestas entre ellos. La idea es que usted utilice los autores para fortalecer la idea que usted quiere plantear a la comunidad científica. Y no usted mismo estarse pisando la manguera como unos bomberos enemigos unos con otros. ¿Okay? Porque eso lo que hace es generar confusión. Por ejemplo, usted puede colocar, si va a citar 3 autores, usted puede colocar 2 autores que estén de acuerdo en algo y un autor que no esté de acuerdo en eso mismo, que plantea como una forma diferente. Eso es válido y es bastante rico a nivel de investigación porque te permite tener un amplio panorama de las distintas posturas teóricas sobre algún fenómeno. Pero lo que no puede ser correcto es que usted coloque 2 o 3 que coincidan
y coloque 5 y que cada uno difiera de lo que usted quiere hacer, porque eso en verdad le hace más daño a su trabajo que ayudarle. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y otro de los errores, ya por último, para cerrar este apartado y entrar en otro asunto, es confusión entre delimitar el trabajo y las limitaciones que tienen a la hora de realizar el trabajo. ¿Okay? Son dos términos que no son iguales, no se escriben de la misma manera y no se realizan de la misma forma. ¿Ok? Entonces, porque, por ejemplo, delimitación se refiere al alcance de la investigación en términos de contenido temático, tiempo, espacio, incluso la población, si la quieren delimitar allí, o los sujetos de estudio. ¿Ok? Eso es delimitar. Usted delimita en tiempo, espacio, teoría y sujeto. Pero las limitaciones son los obstáculos o inconvenientes que usted vislumbra o se le presentan a la hora de realizar el proyecto de investigación y se constituyen en una dificultad. Es decir, yo estoy limitado para hacer eso. Entonces, hay que tener muy en cuenta lo que es delimitación y limitación, según los planteamientos de Firias Aria en el año 2006, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Hay que tener allí mucho cuidadito. Hasta ahora, estos son los errores más comunes y los mitos que hay que derrumbarlos a toda costa en cuanto a la construcción de un trabajo de investigación. Entonces, yo ahora me gustaría leerles por acá por el chat cuáles han sido sus dificultades, cuáles han sido sus limitaciones a la hora de construir este primer boceto, esta primera actividad de lo que se va a constituir su trabajo de investigación. Por el chat, por el chat, no por los micrófonos, porque genera, si hablan, si tienen 3, 4 micrófonos abiertos, se convierte, distorsiona mucho el audio. Entonces, yo los escucho, perdón, los leo, perdón. ¿Ok? Y me voy a devolver acá a una diapositiva que voy a dejar acá, que es las recomendaciones para redactar el planteamiento del problema. Entonces los leo. Bueno, como no hay comentarios, vamos a continuar. Hay unas recomendaciones, se pueden ver aquí en las diapositivas, confírmenme si se puede ver la diapositiva que dice recomendaciones del planteamiento del problema. Gracias, Vivian, porque yo decía, ¿será que estoy hablando solo yo? Dime, Eliezer. Ojalá todos se animaran a preguntarme la verdad. Bueno, espero la pregunta de Eliezer o de cualquier otro.
Bueno, Eliezer, aquí está. Leo tu pregunta. Hay dos trabajos. Para graduarse de magíster, usted tiene que presentar un trabajo de grado de investigación. Usted no puede hacer pasantía, no puede hacer monografía, ni una propuesta de proyecto. Hasta donde tengo entendido, y si memoria no me falla, usted va a ser un magíster en el idioma de donde se viene, que es Magister Scientiarum, es maestro de la ciencia, y se supone que usted va a adquirir elementos de competencia, va a adquirir un conjunto de habilidades que le va a permitir ser maestro en la atención integral de niños, niñas y adolescentes, que es el título de la maestría. Ya te respondo, Mónica. Entonces, ustedes están apuntando, es un trabajo de investigación. Así se denomina, trabajo de investigación. No se denomina tesis. La tesis es un uso muy común, pero la tesis mayoritariamente se presenta a nivel doctoral. Es decir, donde usted afirma una postura y propone una tesis en cuanto a un nuevo conocimiento, un nuevo procedimiento, algo muy innovador, y es su tesis. Pero a nivel de maestría es un trabajo de investigación. A nivel de pregrado no se hace una tesis. ¿Ok? Una tesis es donde hay una serie de afirmaciones y de argumentos que usted luego de un arduo proceso de investigación permite sustentar, y es una postura que puede ser corroborada. Por eso es una tesis. Pero a nivel de maestría, a nivel de especialización y de pregrado son trabajos de investigación que intentan llenar vacíos de conocimiento, ¿ok? Y que pudieran ser desarrollados a mucha mayor profundidad y proponer una tesis. El término normalmente se usa mal. Yo escucho a mis estudiantes de pregrado, profe, la tesis me carga loca, la tesis me carga loca. En verdad, lo que lo carga loca es un trabajo de grado, porque la tesis ya estuviera en el manicomio si estuviera haciendo la tesis. ¿Ok? Bueno, saltándome la pregunta de Mónica Eliezer, esto es bien interesante, tu pregunta. Te dice, ¿es de investigación o intervención? Puede ser un híbrido, ¿ok? Porque es que para intervenir tú tienes que investigar. Tú no puedes intervenir si primero no hay un proceso de investigación que te permita determinar cuál es la situación que amerita ser cambiada. ¿Ok? Para efectos de la maestría, yo considero que es un trabajo, y según el comité y los cursos anteriores, es un trabajo de investigación que incorpora un objetivo o una propuesta de intervención, que por regla general no llega a ser ejecutada, es una propuesta, lo denominan lineamientos teóricos o un objetivo de intervención. Es decir, puede ser que a ti te digan, bueno, vas a tener 3 objetivos específicos, que vas a intentar conocer estos, y por un último objetivo donde vas a hacer una propuesta de investigación. Y pudiera ser un objetivo así específico como que proponer lineamientos teóricos sobre tal cosa, o proponer estrategias de intervención sobre tal cosa, o proponer un modelo de intervención sobre tal cosa. ¿Okay? Eso pudiera pasarle a lo largo que vayan construyendo el trabajo. Hay de pronto que una propuesta de intervención, pero créanme, el comité de investigaciones lo que va a buscar es que ustedes adquieran herramientas de carácter científico para elaborar investigación, y a través de la investigación proponer intervención. Es así. Sí, sí, estoy siendo claro, Eliezer, y quienes me escuchan. Ok, gracias. Entonces ahora voy a responderle a la amiga Mónica, que me dice, ya va, que tengo aquí dos. Ella me dice, una de las mayores dificultades que me dio fue encontrar los puntos de articulación en los posibles escenarios públicos,
privado y la prestación de servicios especializados. Me dice ella que me manifiesta su dificultad. Y por acá me dice, ya que mi idea de investigación apunta al área de la validación y ejercicio de derechos, procesos de acompañamiento y transformación de los servicios. Me manifiestas eso, pero no encuentro como la pregunta. Pero te manifiesto, Mónica, y a quienes me escuchan, que es normal, ¿ok? En base a las recomendaciones que usted nos dice, estas aplican para todo el mundo. Ya, esto ya lo respondí. Ok. Es normal que en este primer inicio, en este primer ejercicio, encuentren dificultades, obviamente de articulación de algunos escenarios públicos y de prestación de servicios sobre, no sé, de salud o de atención integral o de atención al adulto mayor en cuanto a programas de intervención e investigación. Es normal, porque de eso se trata el trabajo de investigación, en conocer cuáles son las dificultades para luego proponer estrategias o lineamientos que permitan solventar esas dificultades que estoy seguro que no se le presentan a ustedes solos, sino a un montón de gente. ¿Okay? Y aquí me dice, me complementa en procesos de inclusión educativa. En todos, amiga Mónica, en todos lados pudiera tener esas dificultades. Yo lo que les recomiendo es, o sea, es una recomendación muy personal, como su profesor y socio del saber en este tramo y en este proyecto que ustedes han emprendido de graduarse como magíster, es primero que no se limiten a una sola institución o a un solo contexto o a un solo ámbito que pudiera ponerse cuesta arriba en algún momento. Siempre es necesario tener allí como un plancito B. ¿Okay? Pero todas las dudas y dificultades que les atacan ahorita en esta primera actividad son normales. ¿Okay? Son normales porque ustedes se están enfrentando a un nuevo nivel de conocimiento, a nuevos desafíos, como intentar establecer o visualizar de manera prospectiva escenarios para la construcción de su trabajo de investigación. Y es normal, créanme que no se sientan mal por eso, ni que eso vaya a implicar que ustedes pudieran salir mal en este o en cualquier módulo. Eso es parte de este proceso. Esa duda que ustedes tienen y esas dificultades deben utilizarla como impulso o como trampolín para alcanzar nuevos niveles de conocimiento. Mira, no te gradúas, Eliezer. Así de sencillo. Si tú no cumples los objetivos de investigación, simplemente no te gradúas. No, el trabajo se viene abajo. Parece que dice que son tomados y después dice call como fracaso. ¿Se puede tomar como dificultades? No. No te gradúas. O sea, es sencillo. O sea, el trabajo no sirve. Tú tienes una pregunta. Por ejemplo, aquí, ojo con el objetivo general. Hay objetivos de conocimiento y hay objetivos de acciones o intervención. ¿Okay? El objetivo de conocimiento, tú debes llenar el vacío, que es el objetivo de investigación. Por ejemplo, tú te preguntas, ¿cómo es la ruta de atención? Ojo, ¿cómo es la ruta de atención a víctimas del conflicto en Santa Marta, por nombrar algo? ¿Ok? Si tú te preguntas cómo es la ruta de atención, es porque no la conoces o no se conoce y debe ser visibilizada. Ese es el propósito, ¿no? Visibilizar o conocer la ruta, si existe. Y si no existe, bueno, conocer cómo atienden a las víctimas y proponer la ruta. Ahí tendrías un objetivo de intervención, ¿ok? O de proponer para llenar eso. Pero lo primero que vas a tener que hacer es, por ejemplo, aquí yo muy alegremente pudiera decir, es identificar los elementos que componen o el proceso
que se debe llevar a cabo para atender a víctimas. Y tú tienes que responder ese objetivo específico. Tienes que responder a identificar el proceso. Exista o no exista, sea blanco o sea negro, sea claro o sea oscuro, usted tiene que responder ese objetivo porque usted se lo propuso. Y si usted no lo responde, usted no está dando cumplimiento a lo que usted mismo se propuso. Y por tanto el trabajo no pasa a la siguiente fase de sustentación. Porque es que, ¿qué vas a sustentar? Algo que no se cumplió. Entonces eso te va a llevar a un estancamiento tremendo. Y no debe pasar ni remotamente por su cabecita dejar un objetivo sin alcanzar. Eso no es una opción. Lo que usted se plantee, usted lo hace. Ahora bien, si el resultado es favorable o desfavorable, es blanco o es claro, o es oscuro, o es negro, o es azul, la propia investigación se encargará de darlos. Es decir, lo que arroje es lo que es. Usted lo que tiene que encargarse es de que arroje algo. ¿Sí me explico? Ok, ya va aquí, porque aquí hay otras, aquí el proceso de inclusión. No. Profe, cuando dentro de la investigación se apliquen instrumentos como escalas o pruebas cuantitativas, ¿cómo se deben incorporar en el contenido del trabajo? Todavía no se llega allá, amiga Mónica, todavía no se llega allá. Ustedes ahorita están como en el, vamos a darle un nombre a la fase o a la etapa en la que ustedes se encuentran. Ahorita están, vamos a decirlo así, en el capítulo 1, en el momento 1 de la investigación, donde se identifican las ideas, se plantea una situación problemática, se establecen las interrogantes, objetivos, se delimita y se justifica el trabajo. Luego estarían en un capítulo 2, en un capítulo 2 que se denomina marco teórico, donde deben establecer una serie de antecedentes que ilustren su situación o su investigación, deben establecer unas teorías, deben establecer allí un marco de operacionalización de cómo estarían realizando la investigación, unos referentes legales, si los quieren o desean incorporar, unos referentes teóricos, en fin. Luego en un capítulo 3 que se denomina marco metodológico, allí establecen el paradigma, el tipo de investigación, el diseño, la población muestreo muestra, las técnicas y los instrumentos. Es allí en ese apartadito, Mónica y quienes me escuchan, donde se incorporan los instrumentos, las escalas o pruebas, ya sean cuantitativas o cualitativas. Es allí en ese capítulo 3, en ese apartadito que se denomina técnicas e instrumentos de recolección de información, pero todavía no han llegado allá. Recuerden que ustedes están en un primer módulo, ¿ok? Y van a tener un primer curso, perdón, y van a tener otros cursos donde van a recibir ese tipo de información y de estructuración. Eso va en mucho más allá. O sea, faltaría, qué sé yo, quizás 1 o 2 cursos más para que lleguen a ese punto. Ya sean cuantitativas o cualitativas, las técnicas y las herramientas de toma de información es en el capítulo 3, en el marco metodológico. Luego Eliezer me pregunta nuevamente, si la investigación al plantearlo uno se da cuenta de las dificultades, ¿por qué lo toman como fracaso de investigación? A ver. Me es difusa y bastante confusa lo que me planteas, Eliezer, cuando me dices si en la investigación al plantear un objetivo, me imagino, se da cuenta de las dificultades, ¿por qué lo toman como fracaso de investigación? No estoy claro a lo que te refieres, pero lo que se me viene a la mente es que tú te planteas un objetivo y tú hay un apartadito que se llama delimitación, donde usted delimita, y también hay un apartadito que se llama justificación, y donde usted en esa justificación debe plantear la factibilidad de realizar este trabajo, incluso las limitaciones que pudieran llegar.
Evidentemente, cuando usted plantea el objetivo debe ser claro y debe ser alcanzable, porque usted no se va a poner un objetivo lo sumamente complicado para que no se pueda alcanzar, porque usted mismo se está poniendo la soga al cuello. Usted se propone objetivos específicos que le ayuden a alcanzar el general, y ese general debe ser factible, debe ser alcanzable, porque si no, imagínate tú, ¿ok? Recuerda que estás en ciencias humanas o ciencias sociales, no estás en las ciencias puras. Y si estuvieras en una ciencia pura como en física o de pronto como en química, donde tú estableces un objetivo y el experimento falla, incluso el experimento fallando arroja conclusiones. ¿Okay? Pero tú vas a trabajar con seres humanos y no vas a someterte a experimentos. Te estás sometiendo a interrogantes de investigación y a objetivos. ¿Okay? Entonces no se debe confundir una cosa con la otra. ¿Okay? Evidentemente, en todo trabajo de investigación hay dificultades. En todos los van a encontrar, en todos los capítulos y en todos los niveles que se pueden investigar y en todos los tipos de investigación van a existir dificultades, porque de eso se trata la ciencia. Ahora, de que se fracase o no se fracase en el proceso de obtención de nuevo conocimiento depende definitivamente de los investigadores. Porque si tú te propones conocer algo y aunque tú te imaginas que ese algo tiene ciertos elementos y la investigación no te arroja eso que tú te imaginaste, no quiere decir que estás fracasando, porque es que tú estás conociendo y tú estás comprobando que eso que te imaginaba que era simplemente no es. Y ya allí estás creando conocimiento, estás comprobando que eso que tú te imaginabas no es. Entonces, no necesariamente es un fracaso, ¿ok? Sino que simplemente compruebas algo. ¿Sí me estoy explicando, Eliezer? Bueno, fíjense algo. Ya nos queda poquito tiempo, nos quedan 10 minuticos. Voy a hacer aquí un breve paréntesis para darles unas recomendaciones sobre cómo plantear el problema. Muy breve, ya ahí las pueden visualizar fácilmente, solamente que les voy a dar como un breve ejemplo allí rapidito para que pudieran entrar en contexto. Y mis estimados socios del saber, mis estimados colegas de acá de construcción de conocimiento de este curso, propongan en la primera actividad, con todas las dificultades que ustedes pudieran tener, propongan, ¿ok? Tendrán su devolución, tendrán en su debido momento sus correcciones y sus sugerencias para poder ir construyendo la versión definitiva. Incluso en el último semestre, por allá, dentro de año y medio, de 2 años, luego de un arduo proceso de construcción, al final van a seguir teniendo correcciones. Incluso usted va a sustentar su trabajo de grado y se va a ganar, Dios mediante, un mérito, una calificación meritoria. Y usted dice, no, lo hice fenomenal. Y cuando va a entregar el CD en biblioteca, la chica que está en biblioteca le dice, no, mira, tienes que corregir esto, esto, esto y esto. Y usted va a entrar en contradicción y usted va a decir, carajo, pero si tengo 2 años construyendo esto e incluso me dieron mención meritoria con laude de publicación, ¿cómo tú me vas a decir eso? Y resulta que la niña pudo detectar allí una dificultad y hay que aprovechar la oportunidad para mejorar el trabajo. ¿Okay? Hasta ese punto se llega y de eso se trata, de que presenten la mejor versión del trabajo que van a construir. Entonces, eso no quiere decir que esas revisiones constantes siempre van a arrojar oportunidades de mejora y simplemente aprovechenla. No se atormente con que siempre me corrigen. De hecho, porque esas correcciones los van a llevar a niveles superiores de redacción, de conocimiento y de todo lo que implica el trabajo de investigación. Entonces es importante que las aprovechen.
no se atormenten porque les corrijan y les corrijan y les corrijan y hayan muchas. Mientras más haya, hay más oportunidades de que el trabajo sea mejor. Nunca olviden eso. Como recomendaciones para plantear el problema, ¿ok? No utilizar adjetivos calificativos. No se recomienda decir que hay un alto, que hay un bajo, que hay muchos o que hay pocos. Esos adjetivos calificativos pudieran desvirtuar la situación problemática porque lo que para uno significa mucho, para otro simplemente no lo es. Entonces, ¿cómo se evitan esas dificultades? No utilizando los adjetivos calificativos. Pudiera que en alguna ocasión por allí se le vaya uno, se le vayan dos, se le vayan tres adjetivos calificativos. El director y el jurado estoy seguro que van a dar con ellos y ustedes van a tener que corregir esas frases cuando alegan allí algo. Otras de las recomendaciones es que deben incluir las causas y las consecuencias que generen la situación que están estudiando con sus indicadores. Es importante utilizar bibliografías, documentos que sustenten con datos la situación que se está planteando a través de síntomas, de manifestaciones. Otra de las recomendaciones es delimitar el contexto al nivel más bajo. Y aquí hay un ejemplo. Yo les coloco aquí una gráfica de la redacción ecológica que se debe tener. Por ejemplo, si usted va a hablar del conflicto, de las víctimas del conflicto armado colombiano, por allá en la región del Magdalena o por allá por la región de los Llanos o por del Caquetá, el Meta, por donde se encuentre, usted va a hacer ese planteamiento, ese contexto va a ser objeto de estudio. Yo les recuerdo que los conflictos no se originaron en Colombia. De hecho, la sociedad que conocemos hoy en día ha sido producto de los conflictos a nivel planetario. Desde las guerras de las cruzadas, desde las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que partió la historia de la que hoy conocemos en dos. Hay un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay conflictos en México, y hay conflictos en Argentina, y hay conflictos en Brasil, conflicto en África, conflicto en Europa, y también hay conflictos en Centroamérica, en América del Sur y en Colombia. Pero los colombianos no son los que diseñaron el conflicto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si usted va a hablar de un conflicto, del conflicto armado, de la atención a las víctimas, usted tiene que comenzar en el planteamiento del problema a nivel macro, a nivel planetario. ¿Qué son y cuáles han sido o cómo han sido los conflictos a nivel planetario? Luego a nivel continental o meso, y luego entra propiamente en el conflicto en Colombia y específicamente en el Magdalena o en los Llanos o en la situación o en el microcontexto donde usted va a trabajar. Es importante hacerlo de esa manera. Si hay alguno de ustedes que va a trabajar, por ejemplo, con violencia contra las mujeres o contra adolescentes, usted tiene que manifestar cómo se da la violencia, por ejemplo, en el mundo árabe. ¿Cómo es esa relación con las jovencitas y con las mujeres en el mundo árabe? En África, en los Estados Unidos, en China, para luego entrar en el contexto latinoamericano, cómo se vive ese proceso, por ejemplo, en Guatemala, en México, El Salvador, en la vecina Venezuela, para luego hablar del conflicto o de la violencia en mujeres acá en Colombia, en la costa o en algún otro contexto. ¿Ok? Se tiene que, porque es que los fenómenos no son aislados, hay un contexto mucho más global. Por ejemplo, yo voy a tomar otro ejemplo. Usted va a hablar del ejemplo de la marcha que va a haber en Colombia el día 21. Pero resulta que esa marcha del día 21 no es aislada. No es por la corrupción solamente en Colombia, ni por lo que dicen los organizadores de la reforma pensional, de la reforma educativa, de la reforma laboral, en fin, de los impuestos. No, eso hay un contexto latinoamericano que está afectando y que está impulsando eso, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando desde hace años en Venezuela. Ese mesocontexto tiene severas conexiones con lo que pudiera pasar o lo que va a pasar acá el 21 de este mes.
pero también está íntimamente conectado con lo que se da en Europa, y eso de la separación de Cataluña y cómo se da por allá en Ucrania, en Rusia, en los países de allá de Europa del Este. ¿Qué es lo que quiero manifestar con esto? Que los fenómenos que ustedes van a estudiar no son aislados, no están aislados, no pertenecen solamente al contexto donde quieren ser conocidos o intervenidos por ustedes. Eso va mucho más allá. Decir que un fenómeno es propio de un contexto específico es tener una visión muy limitada y sesgada de ese fenómeno, y hay que evitarlo, hay que ser mucho más amplio, hay que hablar a nivel planetario sobre eso mismo, hay que hablar a nivel continental, a nivel nacional y luego en el contexto específicamente. Y me estoy explicando sobre esto, sobre cómo debe ser redactado la situación problema. Ok, entonces, ya para culminar, les invito a leer las premisas y los archivos que están en la plataforma, ver los videos que pudieran tener una ilustración. Ya como recomendaciones finales, en conversaciones con la coordinadora y el comité de investigación, habían algunos estudiantes, algunos participantes del curso, que me manifestaban que ellos trabajaban en una fundación y querían trabajar con los estudiantes de esa fundación. No sé si estarán conectadas acá, pero les manifiesto que en conversaciones la población siempre debe ser niños, niñas y adolescentes o personas que trabajen con este grupo etario, con niñas, niñas y adolescentes. Por ejemplo, pudieran ser funcionarios del ICBF o de instituciones que tengan relación directa con este tipo de población que está asociada al contexto de la maestría. Eso quería aclarárselo porque la vez pasada habían participantes que me decían, profesor, yo trabajo en una universidad y quiero trabajar tal cosa con los estudiantes de mi fundación. No es posible porque el comité de investigación les va a poner allí algunas limitaciones, porque el énfasis que se quiere dar en el programa es con niños, niñas y adolescentes, en la atención integral de niñas, niñas y adolescentes. Entonces, sus poblaciones tienen que estar enfocadas allí. Entonces, quería dejarles esa aclaratoria. Y ya por último, ¿alguna pregunta adicional que quieran hacer con respecto a lo que hemos conversado? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna necesidad que necesita ser atendida? Es el momento para leerle. ¿Está todo claro entonces? Bueno, gracias Mónica por tu respuesta. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene está pautado un encuentro sincrónico con otra temática. Evidentemente era cada 15 días, pero como suspendimos el anterior y lo hicimos hoy, entonces creo que la semana que viene, el 21, tenemos otro encuentro con otra temática para seguir conversando y disertando sobre los elementos de competencia del curso. Deseo desde el corazón y desde la distancia que el Dios Todopoderoso les bendiga y continuamos en sintonía. Un abrazo de la distancia y nos vemos en el próximo encuentro. Que estén bien.